El 2018 marcó un hito para los pueblos indígenas amazónicos y su lucha por el reconocimiento de sus territorios ancestrales. ¿Por qué? Porque los territorios indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía ahora cuentan, como dice en la Constitución, con la misma categoría que los municipios y hacen parte de la organización político-administrativa de la nación. El tema es que más de 18 millones de hectáreas de nuestro país existieron por 27 años sin entidades político-administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que el 37% de la Amazonía colombiana se encontraba en un vacío jurídico, ya que a pesar de estar gobernada, conservada y manejada por los pueblos indígenas, sus formas de gobierno, sus sistemas de educación, salud y manejo territorial y ambiental no estaban reconocidos formalmente por el Estado colombiano. Dicho de otro modo, estos pueblos no podían ejercer todos los derechos que les corresponden como colombianos. Sin embargo, el 10 de abril de 2018 algo extraordinario ocurrió. Un acontecimiento histórico y único en el mundo. El gobierno nacional expidió una norma que reglamenta el derecho que los pueblos indígenas tienen de gobernarse con sus propias autoridades y de decidir sobre su territorio como lo haría cualquier entidad territorial. Estos territorios indígenas de la Amazonía colombiana ahora tienen el mismo estatus que los municipios. Sin duda, esto es lo más importante que ha pasado para los indígenas amazónicos en los últimos 30 años. Revisemos la historia para comprenderlo. Empecemos con el exterminio que desencadenó la llegada de los españoles y los portugueses a estas tierras, cuando la población indígena se vio diezmada y pasó de tener millones de habitantes a apenas unas decenas de miles, por enfermedades europeas y la violenta colonización. Esta, que era su tierra, a las malas dejó de ser suya, y los indígenas cayeron en el sometimiento y la esclavitud. Se necesitaron 500 años para que empezara una reparación, pues solo hasta la segunda mitad del siglo XX el gobierno colombiano devolvió a los indígenas el control sobre sus tierras. En el año 1988, Virgilio Barco anunció, con una frase en huitoto, una de las 40 lenguas que se habla en la Amazonía colombiana: «Les traigo una buena noticia. Por fin la tierra de ustedes es de ustedes». Y en su periodo de gobierno les devolvió la propiedad sobre 18 millones de hectáreas. Sin embargo, todavía seguía la confusión, porque estos territorios no tenían una estructura político-administrativa formal como el resto del país. Es decir, las autoridades indígenas no estaban reconocidas por el Estado, y aunque mantenían la estabilidad social, política y económica de sus territorios, no existía coordinación con las otras autoridades para que apoyaran sus políticas ambientales, económicas, de educación o de salud. No tenían el alcance ni el poder político-administrativo para decidir sobre su territorio y el bienestar de su gente. Lo que cambió con el decreto 632 de la Presidencia de la República es que los territorios indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía ahora hacen parte de la organización político-administrativa de la nación y se reconoce a los consejos indígenas como figura local de gobierno territorial. Un gobierno indígena que conservará sus estructuras tradicionales, sus sistemas de toma de decisión y que administrará el territorio en el que como colombianos han ejercido la soberanía. Ahora los indígenas diseñarán y ejecutarán sus propias políticas económicas y sociales y podrán formalizar y fortalecer sus modelos de uso sostenible de la selva. Ahora podrán trabajar mano a mano con el Estado para la construcción conjunta de planes y políticas que aseguren el beneficio del territorio y de sus habitantes. Para los indígenas y para la humanidad entera, este empoderamiento es muy significativo, porque está demostrado que no hay nadie mejor que los pueblos indígenas para proteger la selva, el agua y los animales. Bajo su custodia, los bosques tropicales se han mantenido en pie durante miles de años, y gracias a su conocimiento tradicional, estas comunidades han tejido una relación de sostenibilidad y armonía con la selva, pues saben aprovecharla y dejarla recuperar, como ya lo contamos en este video. También es significativo porque reconoce la importancia que la diversidad cultural representa para la conservación de los bosques y los pueblos que habitan en ellos. Así las cosas, la implementación del decreto 632 de 2018 es prioritaria, porque constituye un avance en la lucha de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento de sus territorios, el fortalecimiento de su autonomía, la vigencia de sus sistemas de conocimiento y regulación, haciendo eco al principio de que Colombia es un territorio multicultural y pluriétnico, como se establece en la Constitución. Hoy Colombia cuenta con el territorio indígena continuo más grande del mundo reconocido legalmente en la selva tropical. Los territorios indígenas amazónicos abarcan 26 millones de hectáreas de nuestro país. Ahora, el gran reto para el país es seguir siendo el pionero en la construcción conjunta del Estado entre autoridades indígenas y el gobierno nacional.
Debemos continuar demostrándole al mundo la importancia que el conocimiento y la administración de los pueblos indígenas tienen en la conservación de la Amazonía para las presentes y futuras generaciones.